libro de Job. En aquel día Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es vida de soldado, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda aguardando su salario. Así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso: ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén, y a los dispersos de Israel lo ha reunido. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada uno por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede, su sabiduría no tiene límites. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Todos, tu palabra. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer,
Cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. ¿Qué le parece la orquesta que tenemos? ¡Qué bien tocan! ¡Gloria a Dios! Ahora vamos a estrenar un nuevo predicador. Lo conocen por oídos, por escucharlo toda la semana. Él está en la hora carismática, Luis Yantén, ahí lo tiene. Como todos los predicadores que comienzan, está un poco asustado, pero a ningún predicador aquí le ha dado un infarto. Todos predicaron y salieron de ese apuro, y hoy va a ser también Luis. Yo cuando era seminarista nos ponían a leer. Mientras comíamos, había alguien leyendo en un micrófono. Cuando me tocaba a mí, me temblaban las rodillas. Solo por estar leyendo con un libro en la mano. Claro, cuando empecé a predicar también había cierta cosa. Pero con el tiempo, quien tiembla ahora es el micrófono, no soy yo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el miedo se pierde haciendo lo que hay que hacer. Yo aprendí a manejar en el campo, en La Guajira. Cuando fui a Maracaibo para hacer el examen, parte de la licencia, le pagué 20 bolívares al barrendero y él le pagó al que me iba a examinar, y no hice el examen práctico. Solo el teórico. Me daba miedo manejar en Maracaibo. Yo aprendí allá en el monte. Pero poco a poco se quitó todo miedo de manejar también. Hoy está Luis aquí, pero mañana estarás tú. Prepárate y pasarás tú también tu sustico, pero lo pasarás. Luis Yantén va a hablar hoy de la vida nueva. Urgir la necesidad de un cambio. Todo algo hay que cambiar todavía, yo también. Que hoy el Espíritu Santo nos ayuda a ver en qué hay que cambiar. Mediante la relación personal con Dios. Dios a través de Luis te va a hablar ahora. ¿Qué falta todavía para que tú cambies? Y lograrlo suplicándole al Espíritu Santo. Espíritu Santo, y a ver qué tengo que cambiar. Dame fuerza para cambiar también. Todo es gracia. Como decía ahorita Yelmín, no quería perder la gracia de Dios. Creo que Él es el que hace todo en nosotros. Necesitamos una vida nueva, que es mismo Jesús. He nacido de Dios. Jesús, vida nueva me dio. He nacido de nuevo, he nacido de Dios. Jesús, vida nueva me dio. Gracias, Señor, gracias, Señor.
el Espíritu Santo mi vida cambió. Gracias Señor, gracias Señor, el Espíritu Santo mi vida cambió. Esta canción me llevó a Los Ángeles, California. Vivía allá un hermano mío que ya descansó en paz. Y cuando fui para allá, yo tenía un mes de ser carismático y quería conocer más. Y supe, cuando nos predicó el padre Mediano Tardí, que allá habían carismáticos, entonces quería conocerlos. Y fui, me dijo, mi hermano llamó por teléfono, le dijeron, dentro de una semana en un retiro para todos los latinos que viven aquí en California y vienen muchos de México y Centroamérica. Y era un retiro de 8,000 personas. Y este canto lo aprendí allá con aquel que lo compuso, que no era la mía, era el otro sacerdote colombiano que vive allá en Nueva York. El nombre de él no lo recuerdo en este momento. Él fue compuso esta canción y lo está recordando ahora en este momento. Y aprende a cantarla, muchos ya se la saben. Mi vida cambió el Espíritu Santo. Levante su mano, oración al Espíritu Santo por Luis, para que esté tranquilo, que el Espíritu Santo lo va a ayudar. Le dé unción, para que todo lo que él diga sea ungido por el mismo Espíritu Santo. Que salga de su corazón para nuestro corazón. También nosotros, unción del Espíritu Santo. Entendamos que hay que vivir la vida, ¿no? Que es la vida de Jesús en nosotros. Jesús que se levantaba temprano a orar, ahora somos nosotros. Jesús que enseñaba la palabra, ahora somos nosotros. Jesús que sanaba y liberaba, ahora somos nosotros. Y haciendo cada cosa en el hogar, de limpiar, de barrer, de tratar con los familiares, con el amor que tenía Jesús con José y con María. Balayala, Santa la Balayala, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Abba, Abba. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toma, Luis, ánimo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, esta es una misión de verdad, como dice el Padre, la primera vez, debo de confesarlo. El día 10 de enero me cayó el Espíritu Santo a través del Padre Vicente. Estábamos dirigiendo la radio. Cuando veo que él está repartiendo un material y se lo entrega al equipo y me dice en ese momento, me toca leer la reflexión. En ese día era el bautismo del Señor. En ese momento se acerca el Padre Vicente y me dice, Luis, ¿quieres predicar? Escuché la voz de allá arriba, Luis, Saulo, ¿quieres predicar? Hermano, no sabía qué decir. Iba a tomar el micrófono para tomar la lectura. La garganta se me trancaba. No sé cómo leí ese día. Trataba de decirle al Padre Vicente, ese sí, pero era como que no. Parecía un pollito frío, así, temblando, hermano. Las orejas se me pusieron calientes. Pero si el Espíritu Santo nos quiere llamar a través de este retiro, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, el que hace todo, el que mora en cada uno de nosotros. Mi vida empezó hace 16 años. 16 años donde empecé en Petare, en la parroquia El Nazareno, una pequeña iglesia que se llama Nuestra Señora de Fátima. Pero antes de conocer esa iglesia, conocí el santuario, hermano. Tenía una vida pecaminosa,
como hemos hablado en el retiro de hoy. Tantos pecados, pecados y pecados, y no queremos mejorar. Somos católicos, pero también apoyamos el pecado. Vivimos en concubinato. Mi vida vivía en concubinato, hermano. Soy del apostolado tal y digo que soy católico y todavía vivo en concubinato, hermano. Eso no puede ser así. Voy a la iglesia y tengo por aquí una cinta pidiendo hasta bautizo, sacramentos, hermano. Y queremos tener una conversión. ¿Cómo vamos a poder tener una conversión? En Juan capítulo 3, el versículo 3, capítulo 3, versículo 6 nos dice: lo que nace de la carne es de la carne, ¿sí o no? ¿Y qué nace lo de la carne? Ya lo hemos hablado durante la tarde y la mañana. Hemos tocado el pecado y todavía nadamos en esa piscina de pecados, hermanos. Dios quiere presentarse. Se va a presentar ahorita una segunda alianza, un segundo testamento, que Él viene a salvarnos, como el tema de la salvación que vimos hoy. Tan sencillamente por el amor de ¿quién? Del Padre, el tema 1. Ese amor que es diferente de los humanos. No es el amor que yo siento por mi esposa. No es el amor que yo sienta con el amigo con derecho. No es el amor que me escapo del trabajo y voy a ver a la moza. ¿Sí o no es así? ¿En qué mundo la carne se da la mano con el espíritu? En Gálatas vemos, Gálatas capítulo 6, si no más recuerdo, versículo 2 o 3, uno de los primeros, nos habla de los pecados. Y habla de los pecados de la fornicación. Lo que vivimos en concubinato. Yo duré 6 años en concubinato. Le hice la vida de cuadrito a mi esposa. Yo digo hoy en día que perdí el tiempo. En ese tiempo. Cuando tengo 41 años, ante los 27 años, mi vida era solo pensar el deseo, el placer. Y esa es la carne que habla Juan. Los que se someten a la carne no se someten a la ley. ¿A cuál ley? La ley divina. Porque son opuestos, no se pueden dar la mano, dice también Gálatas. En los consejos de Gálatas capítulo 6 también nos dice: no se engañen, no se engañen. Lo que cosechas, lo que siembras, cosecharás. Vemos ahorita las familias destruidas. Yo me acabo de mudar hace 2 años a la California por obra y gracia del Espíritu Santo. Hace 10 años estaba en un proyecto de vivienda. Y le dije a Dios que me pusiera cerca a una parroquia, hermano. Que le sirviera a Dios. Había empezado allá en Fátima con Lumen Day. Aprendí algunas cosas. Dios siempre deja semillas y da buenos frutos, hermano. Y esa es la conversión que mi vida vengo a contarle, porque si nosotros queremos una vida, no es una vida que debemos de llevar con varios caminos. ¿O no es así? Me voy por aquí porque es más fácil. No tengo dinero, me voy como lo consigo. Voy a robar. El deseo, la situación del mundo. Ve la incertidumbre que estamos pasando con esta bendita enfermedad. No sabemos. Pero ese es el pecado, hermano.
Es fácil reconocer lo que dice Gálatas, Pablo, la fornicación, el libertinaje, la sexualidad, la droga. ¿Y cuántos muchachos vemos en nuestras residencias consumiendo droga? ¿Cuántos muchachos tienen y van a la idolatría, hermano? Usamos varios caminos que no deberíamos utilizar. Y también Juan, capítulo 14, versículo 6, nos dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Él dijo los caminos. No es ese vallenato, hermano, que dice por ahí, los caminos de la vida. Y es el camino más fácil. Porque los placeres son rápidos. ¿Quién no le gusta que la carne de la esposa, el esposo a la esposa? Es más fácil hacer el mal que el bien. Y debemos corregir, hermanos, todas esas acciones que van en contra de la ley de Dios. Esa segunda alianza que se va a celebrar, hermanos, es se dice la transfiguración, ¿no? Se va a consagrar, va a bajar ¿quién? Jesús, a través de ese amor divino, ese Sinaí de allá en Moisés que habló en la primera alianza. En esta semana escuchábamos Hechos los Apóstoles, veíamos ese Sión, esa nueva Jerusalén, que es el pueblo de Israel, que son ustedes, hermanos. Y Jesús quiere que ustedes nos acerquemos a esa alianza, a una nueva vida. Mi vida, cuando conocí a Jesús, a través de un ángel, así como ustedes, porque aquí lo veo como ángeles todos, hablando de los deseos, de esos deseos mundanos, no veo ninguno de aquí, son los que están afuera. Amén. Mi vida, vivía una vida de placeres. No sé cuántas novias tuve, no sé, de verdad. Está mi hija por ahí, María José, no la veo. Nunca había escuchado esto, es la primera vez. Hasta aborto, hermano, tuve. No es fácil. Y decimos que somos católicos, que somos cristianos. Pero la misericordia de Dios, hermano, que nos viene a hablar, completando el verso del capítulo 3 de Juan, lo que de la carne, lo que son los deseos de la carne. Lo que nace de la carne es de la carne, y lo que nace del espíritu es del espíritu. No te extrañe de que te hayas dicho, necesitas nacer de nuevo. Y en el texto completo habla Jesús con Nicodemo, un sacerdote que se escapaba, un fariseo, a escuchar las palabras de vida eterna. Escuchando ese mensaje, así, viendo los milagros, se acercaba y le preguntaba, ¿cómo debo de ganar la vida eterna? ¿Cómo debo? Como dice el tema, ¿cómo es que dice el tema? Se me olvidó. Una nueva vida. Pero una nueva vida a través de este encuentro, este retiro, personalmente. ¿Con quién? Con Cristo. Eso se hace personalmente, hermano. Una comunión en Cristo. Ese ángel que me conseguí, porque era además alcohólico. Soy familia andina y ustedes podrán imaginarse. Familia fuerte es lo que dicen ellos. Mi papá lo tenía todo. Tíos, todos borrachos, hermano. Si me escuchan aquí, que me perdone por este testimonio. Yo buscaba de reprender a mi papá con qué moral. La moralidad
tenemos que discernir lo que es malo y lo que es bueno. Y tenía confrontaciones, hermano, con mi papá. Mi papá se transfiguraba, el demonio cambiaba de una personalidad. Casi 30 años, mi mamá calándose esa situación, hermano. Pero mi papá, un padre humilde, un padre que no faltaba nada en la casa, hermano. El amor. Nos llevó a ese colegio siempre, en el bachillerato, siempre con la buena educación, pero no inculcaba los caminos, ese camino que es la vida, que es la verdad, hermano, que es Jesucristo. Mi papá y mamá nunca estaban en matrimonio, vivían en concubinato. Y allí todo eso lo percibí cuando mi papá empezaba a atacar con una vista endemoniada. Ahí donde yo empiezo a encontrar qué es lo que está pasando aquí. Pero ¿qué hice yo, hermano? Como dice ahí, es fácil. Como dice la palabra de Dios, es fácil en Gálatas 5 reconocer los deseos del mundo, los placeres, a la idolatría. Me iba para los brujos a calmar y que supuestamente a mi papá. Me iba hasta Santa Teresa, recuerdo. Y allá veía transfiguraciones de todo tipo y sabemos todas esas cochinadas que se hacen. Pero yo estando allí pensaba que Dios estaba allí y realmente no era así. Mi papá se tranquilizaba y después era como peor. La última vez hace 10 años, 15 años, perdón, duró 5 años tomando, que ustedes decían, el señor Ramón, los vecinos, ¿qué tienes tu papá está consumiendo droga. Hermano, mi papá llegaba 20, media hora a dormir en casa. Mis 2 hermanos, somos 3 hermanos, son funcionarios. Mi papá los amenazaba a ellos que le iba a quitar hasta las pistolas para quitarnos las vidas. Imagínese ese demonio metido allí, en ese hombre, ingeniero, agrónomo, cervecero, hermano. Tenía tantos conocimientos y los tiene, pero no tenía ¿a quién? El más importante, a Dios en el corazón. Pero para la gloria de Dios, hermano, Dios me tocó, así como le cuento el testimonio, que no sabía qué decirle al padre Vicente si sí o no, y aquí estoy. No sé cómo lo estoy haciendo realmente, pero Dios es amor. Y viendo la situación que nos dice Juan, también nos lo dice Romanos 8, versículo 5. Nos dice, los que viven según la carne no piensan más que carne. Y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Y yo empecé, ¿cómo se come esto? Y a través de esa ángel que le comenté, que me dijo, con un ángel como ustedes, era una samaritana. Y siempre se me acercaba, gracias hermano, siempre se me acercaba y me invitaba al santuario. Y yo le decía que no tenía tiempo, porque para Dios nunca tenemos tiempo, como lo dice la hermana Cielo. Debemos buscar y unirnos a las parroquias. Y ese momento ella me trajo, me acuerdo yo, creo que me senté por allá y sentí tantas cosas maravillosas, hermano. Y me acuerdo muchos predicadores que venían de afuera, como dicen por ahí, agarré una fiebre de venir. Vine como un año seguido. Vine con mi pareja Yasmín Salazar, que hoy en día es mi esposa, para la gloria de Dios. Y ella, evangélica, su mamá y toda su familia me querían llevar, porque el demonio es fuerte, apare de sufrir. Y de hecho pudieron lograrlo. De tanto, tú tienes un demonio. Todos los días llegaba borracho, 2 años yo tomando también en la universidad, hermano.
Mi mamá estaba preocupada, la familia se había fracturado con los acontecimientos de mi papá. Una familia bonita, pero no estaba Dios dentro de la familia, hermano. Yo tuve que retirarme, mis hermanos se fueron a los módulos a dormir, otro se fue para otro, y mi mamá la tuvo que irse para San Cristóbal. Y tuvimos que dejar un tiempo a mi papá ahí, a ver qué pasaba. Y resulta que era peor la soledad para él, porque yo tenía una bodega también, por malos pasos por ahí, haciendo negocio ilícito, y metía mercancía ahí. El que veía buenos negocios compraba, no sé de qué origen era, y la mayoría de esos orígenes, uno debe estar claro que la carne es débil y es fácil reconocer, aquí no lo dice la doctrina de Dios, que eso es robar lo que hacía indirectamente. Me compré el primer carro a los 18 años atrás de una bodega vendiendo cerveza en menos de 6 meses. Y todas esas pasiones creía que yo estaba en ese mundo. Y hoy en día yo reconozco y admito que no, bueno, tuvo que pasar eso para poder conocer la gloria de Dios, y porque Él me está poniendo aquí realmente para ver y dar testimonio sobre eso. Hay que reconocer, hermano, lo que es la carne y lo que es del Espíritu. ¿Y qué es lo del Espíritu, hermano? A veces queremos cambiar una nueva vida, pero ¿cuál nueva vida? ¿Será que la nueva vida de ustedes, su vida está cómo? ¿Quieren cambiarla? ¿Y cómo la van a cambiar? Yo lo veo aquí muy bien. ¿Será que tenemos que decir como Juan, el libro de Juan, Nicodemo a Jesús, debemos renacer? ¿Y cómo será eso de renacer? No te extrañe, dice Jesús, no te sorprenda que debes de renacer del agua y del Espíritu. Y dice Nicodemo que si es posible volver a nacer desde el vientre de su madre. Y Jesús, ¿qué le dice? Me extraña, Nicodemo, tú siendo discípulo, sacerdote, summa cum laude, y no sabe de estas cosas. Ahora, ¿qué será para nosotros? Pero la gloria de Dios a través de esta segunda alianza, hermano, nos sigue dando esa posición, esa gracia que debemos recuperarla a través del Espíritu. En el Espíritu es que debemos renacer, bautizarnos, tomar los sacramentos, esas armas, y ir a esas buenas confesiones, a ir al sacramento de la Eucaristía. A veces venimos a la Eucaristía por venir. Estamos en la consagración y estamos pendientes de otra cosa, hermano. Y no sabemos lo que se está celebrando. Y queremos cambiar nuestras vidas. No digo ustedes, sino los que están allá afuera. Hay un chiste de un borracho reconociendo todos los placeres, todos los pecados en Gálatas. El borrachito está entrando a la iglesia y escucha al padrecito: los que están en la homosexualidad no entrarán en el reino de los cielos. Y el borrachito dice: así es, padrecito, así es, padrecito, así es, sáquenlo. Los que están robando no entrarán al reino de los cielos. Así es, padrecito, así es, padrecito. Los que están en la sexualidad y en concubinato, en adulterio, no entrará al reino de los cielos. Así es, padrecito, así es, padrecito. Y dice: los que son unos borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y el borracho dice: ya este padrecito está diciendo tontería. No queremos aceptar, hermano, las cosas de Dios, porque las cosas de Dios a veces se nos hacen fuertes. ¿Quién dijo que el camino era fácil? Y aquí estoy, con el corazón temblando. En la carta de Tito, en capítulo 3, hermano, vemos esa transfiguración de Saulo. Y en la carta de Tito
da una serie de recomendaciones. Pablo, vemos su conversión, ¿sí? ¿Se cayó de dónde? De un caballo. ¿Por qué? Porque iba camino a Damasco. Iba camino, ¿y quién es el camino? Cristo. Amén. Juan 11, versículos, capítulo 6, 7. Yo soy la resurrección y la vida. Esas palabras hermosas de Dios, de Cristo, que también están allá en Nuestra Señora del Rosario cuando vamos a la misa del Padre Vicente. Qué hermoso. Yo soy la resurrección y la vida. Si Cristo es la vida, y ante el versículo, ante de la palabra dice la resurrección, ¿qué será la resurrección? ¿Perdón? ¿Morir? No. ¿Elevarse al cielo? Sí. Jesús resucitó entre los y al tercer día resucitó, dice, no, disculpa la redundancia. Resucitó al tercer día. Pero ¿qué pasó ante la resurrección? Murió. Y así, hermano, tenemos que hacer nosotros. Morir en la carne, hermano. Morir en la sexualidad. Morir en el concubinato. Morir en las drogas. Morir en todos esos pecados, hermano. Las impurezas del corazón. El propósito de una nueva vida, hermano, nos lo dice también Juan, a través de la semilla de trigo, que si la semilla de trigo no cae en tierra, no dará fruto en abundancia, hermano. ¿Y quién es la semilla? Cristo. Entonces Cristo, hermano, dio su vida por cada uno de ustedes, por mí, por todas aquellas personas que incluso que a veces rechazamos, que están como los pobres Lázaro, mendigando comida. Los que están presos, los que están en hospitales, hermanos. Por todos aquellos, hermanos, incluso hasta todos esos, para no hablar de política, toda esa gente hay que encerrarla, hermano, y llevarle el corazón de Cristo en nuestras oraciones para que ellos puedan morir y conocer la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Es puro criticar. Y ahí también la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, recuerdo que por murmuro, vino unas calamidades. Empezaron a murmurar después que vino el maná, ¿cierto? Creo que fue así. Comieron, se saciaron y a los días empezaron a murmurar, le decían a Moisés, y le volvió a caer otra plaga, hermano. Esto es un arma que debemos de frenarla, hermano. Por eso Venezuela, hermano, no ha podido avanzar. Por eso el mundo está como está. Vemos tantas inmoralidades. Vemos los valores que lo hemos cambiado por antivalores. Y lo vemos normal. Hemos cambiado todo pecado, hermano, por el bien, y no debe ser así. Entonces el llamado de hoy, hermano, es que nos acerquemos a las cosas de Dios. Pablo nos dice, pues también nosotros fuimos de esos que no piensan y viven sin disciplina. Andábamos descarrilados, esclavos de nuestros deseos, buscando siempre el placer. Vivíamos en la malicia y la envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Como vemos aquí, que Pablo reconoce lo que hacía, hermano. Nosotros tenemos que también reconocer, pedirle la humildad a Dios para que nuestra conversión de vida que sea en espíritu y no en carne, hermano. Sigue el versículo.
pero se manifestó la bondad de Dios. ¿Quién se manifestó? Cuando Pablo se cayó, hermano. Cuando el padre Vicente me dijo, anda, predica, me cayó del cielo, no sabía qué decir. Ahora reconozco que es el amor de Dios, que quiere que salgamos de nuestro confort, que quiere que salgamos al encuentro, a nuestras parroquias, a tener disciplina, como dice aquí, no ser indisciplinado, tener disciplina, tener orden espiritual. Tenemos que acomodar como la samaritana, anda, busca a tu marido y regresa. Has dicho la verdad, tiene 5, pero el que tiene no es. Y Jesús quiere darle la agua viva, no quiere dar la agua viva en espíritu como la samaritana. Nuestro Salvador, pero se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, pues no fue asunto de obras buenas que hubiéramos hecho, sino de la misericordia que tuvo. Él nos salvó por el bautismo que nos hacía renacer y derramó sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador el Espíritu Santo, hermano. Cuando nosotros tenemos una conversión de vida, reconocemos nuestras faltas, hermano. Dios, con su amor, mandó a su Hijo. No vio el pecado del mundo, sabía que todo estaba revuelto. Hoy en día está todo revuelto. Es lo mismo. Por allá la carta, por allá el Antiguo Testamento, el Eclesiastés, el hijo de David, un rey, decía que todo no le conseguía sentido a la vida, que nada le era factible. El sol nace de un lado, se oculta, al día siguiente lo mismo, y así empezaba a describir todo. Nacemos, nos reproducimos, tenemos hijos y ya esa es la vida, decía él. Un rey que quizá lo tenía todo, pero no tenía sentido, no tenía a Cristo aquí adentro, hermano. Y el sentido de la vida va más allá. Y nos lo dice Juan, que debemos renacer. ¿De dónde? Del agua y del Espíritu. Y ese agua espíritu, hermano, la conseguimos en el altar. Esa nueva Jerusalén, ese nuevo Sión. A veces vemos todo, las Sagradas Escrituras, y empezamos a buscarle, y a la final, aquí está todo. Jesús se hace presente en el santísimo sacramento del altar, bajo sus apóstoles, las manos de un sacerdote. Vemos el sentido de la vida espiritual y no de la carne, hermano. Para exorcitar nuestras vidas está la confesión y está la Eucaristía. Solo tú tienes palabra de vida eterna, le dice Pedro. ¿Para dónde iremos? Y dice ahí capítulo Juan, versículos 61, 62, y muchos se fueron porque no entendían un lenguaje tan fuerte como la de Jesús. Se fueron muchos fariseos y discípulos, dice, y quedaron los 12, renegando de la carne, renegando del pan que se iba a consagrar, que Jesús iba a quedar con nosotros. Pero ustedes que son buen católicos, a través de este retiro espiritual, que es un encuentro personal con Cristo, venimos a lo más importante, al Santísimo, a la Eucaristía. Ahí está el secreto de la vida. Y yo la descubrí con los samaritanos y con Lumen Dei, hermano. Le debo mucho a la parroquia Lumen Dei, porque son adoradores en la Eucaristía, y yo no entendía eso, hermano. Cuando yo leo el capítulo 6, que yo soy el pan bajado del cielo, y al final encontramos que es la vida eterna,
Ese es el propósito de la carne, del espíritu, de la carne real que no es corrupta, la carne que es salvada por la gracia de Dios, que el espíritu domine la carne, no que la carne domine al espíritu. Esa es la nueva vida, hermano, a través del santísimo sacramento del altar y a través de los sacramentos. Amén. Luis, en la próxima predicación vas a temblar un poco menos. Y si alguna persona tiene algún testimonio, puede acercarse para dar testimonio. Dando testimonio también se le va quitando el miedo a uno, así que vengan a dar testimonio. Y Luis predicó en un grupo que tiene los martes en la capilla, con Josefina. Ahí también seguro que habrá predicado. Uno va practicando de esa manera, en una célula, en recuperación, él en la radio también. Pero aquí es otra cosa nueva y por eso da cierta sensación, pero se va superando también. El domingo, cursos bíblicos de mañana en 8. Aquí está con nosotros la licenciada María Francia. Ella ofrece atención psicopedagógica y apoyo en las actividades escolares a domicilio con todas las medidas de bioseguridad.